Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muchas gracias. A ver, Diego, hay temas como siempre, pero a ver, ya tenemos nueva secretaria de Educación, la maestra Leti Ramírez. Sí, efectivamente, Raúl, esta semana se nombró, como lo prometió el presidente, una nueva secretaria. Iba a ser mujer, lo dijo desde antes, y la verdad es que sorprendió el nombre, todo el mundo se especuló mucho si iba a ser alguna de las subsecretarias, si iba a ser la propia Álvarez Bulla, la encargada del CONACYT, y sorprendió al presidente con este perfil realmente, digamos, muy bajo en términos de su experiencia y conocimiento en el sector salud. Los expertos, perdón, en educación, ¿no? En salud, qué bueno que no tiene experiencia. No, el problema es que no tienen educación, ¿no? Sí. Y bueno, el problema es que presenta a una secretaria cuyo perfil es estrictamente político, es decir, el presidente está de alguna manera considerando que el problema de la educación es un problema político. O sea, lo que nos quiere mandar como mensaje el presidente es que lo que vamos a ver es una secretaria que administre bien a los sindicatos y administre bien a los maestros de cara a la sucesión. Si vemos lo que ha pasado en educación a lo largo del sexenio, Raúl, lo que empezamos con un secretario, digamos, de cierto consenso con los grupos, digamos, más conservadores del país, si se quiere, incluso con estos grupos de Mexicanos Primero, con los grupos de las televisoras, alguien que tenía, digamos, sí, mucha experiencia en la parte de educación, pero desde el sector privado. Y él es el que le da para atrás a la reforma educativa, y cuando empiezan los cambios que él quería implementar, Moctezuma, viene el relevo, entra Delfina, y después de Delfina ahora entra Leticia Ramírez. Lo que estamos viendo es el control político absoluto, no hay un proyecto educativo, se van a presentar unos nuevos programas de educación que nunca se bajaron los maestros no están capacitados para implementarlos, es absolutamente ideológico. La educación se convirtió en pequeñas batallas por el contenido de los libros de texto y no tenemos un proyecto educativo. Después de la pandemia, que efectivamente el sector educativo tuvo muchos, digamos, retrasos y al mismo tiempo muchas nuevas virtudes, por ejemplo, hay mucha mejor conectividad. Ahora los maestros y los alumnos saben usar la educación a distancia y sin embargo todo eso está absolutamente borrado. Hay un solo proyecto que es el político y la educación del país no está a discusión, ni siquiera está, digamos, puesto en el mantel para hacer cambios ahí. Simplemente control político de los sindicatos de cara al 2024 y eso me parece, Raúl, que son chingaderas. Vaya que lo son. Y hoy nada más destaco para terminar con el tema, Animal Político documentaba que la razón de la desaparición de las escuelas de tiempo completo no están sustentadas en nada, en ni un documento, nada, Diego. Esto me parece que también lo son. Sí, también son chingaderas, Raúl, como lo es que no se haya usado un peso de los programas, por ejemplo, para alumnos de necesidades especiales, ¿no? Están todo el dinero ahí para que luego Hacienda se lo vuelva a llevar. No se ha aplicado dinero para la capacitación de maestros, ¿no? Se ha invertido en este año más o menos 6 pesos por maestro en capacitación, lo cual es absurdo. Es decir, hay, insisto, una visión de control político del magisterio. Ya sabemos que el magisterio es importante en las elecciones y eso parece ser el único proyecto educativo del país. Bien. En temas locales, destacamos ya un mes de este feminicidio, de este caso que conmovió desde luego a la sociedad, de esta mujer que fue quemada, ¿sí? Y que Luz Raquel Padilla, y que a estas alturas, un mes después, de repente ese caso como que ya no se habló, ya no se dice, hay una persona detenida, pero ¿es el responsable o no? ¿Cuál es tu análisis de este tema? Fíjate que Raúl, que es terrible lo que nos está pasando, pero me parece que sí refleja muy bien incluso cómo actuamos como sociedad. Porque en el momento la indignación fue enorme, todo el mundo nos pronunciamos de alguna manera,
o en redes, en los que escribimos o opinamos en medios, y la autoridad hizo pifia y media. Desde primero el alcalde Frangé, que luego, una gran virtud de él, corrigió, ¿no? Dijo, me equivoqué y estoy aprendiendo, pero en ese momento reaccionó mal. Y luego vimos aquella gran torpeza de la Fiscalía de querer revictimizar a Luz Raquel, diciendo que tenían elementos para pensar que ella se pudo haber inmolado. Después de eso, no se ha dicho absolutamente nada. Es decir, ni se siguió con esa línea de investigación, ¿no? Que si era así, habría que probar y habría que haber presentado los elementos sobre los cuales estaba sustentada esa terrible hipótesis que presentó el fiscal en una rueda de prensa, o haber dicho también, nos equivocamos, no es por ahí. Dicen que el señor que está detenido, el vecino, no tiene nada que ver, que tiene una perfecta coartada, que él no estaba ahí. Sin embargo, sigue detenido y no se ha dicho nada. Me parece que la apuesta, Raúl, es al olvido. Y lo peor que podemos hacer como sociedad es olvidar que ese caso, sea cual sea la verdad, merecemos saberla y merecemos también que la memoria de Luz Raquel no se olvide, porque es una mujer más víctima de la violencia feminicida en este estado. Creo que las autoridades, no solo la Fiscalía, las secretarías de Igualdad, la propia Secretaría de Gobierno, el municipio, deberían estar mucho más impulsando y tratando de entender qué pasó para evitar que vuelva a suceder. Insisto, haya pasado lo que haya pasado, pero mandarla al olvido me parece que son chingaderas, Raúl. Desde luego. Diego Petersen, te mando un saludo, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Raúl, un abrazo. Saludos.